Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. Y en este caso nos vamos a ir a Perú porque las denuncias de corrupción golpean cerca de la presidenta Dina Boluarte. Tanto es así que la semana pasada el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y su abogado Mateo Castañeda fueron detenidos, ambos acusados de integrar una organización criminal y en el caso del abogado, de obstruir investigaciones que la involucran directamente a la presidenta. Al mismo tiempo, también ella es investigada por enriquecimiento ilícito, por posible cobro de sobornos y por la tenencia de relojes Rolex y otras joyas de las que no pudo demostrar su origen. También hay que decir que debe responder ante la justicia por la muerte de 49 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas durante su gobierno, contra su gobierno también, a fines del 2022 y principios de 2023. El martes pasado, la presidenta Dina Boluarte encabezó un acto de entrega de viviendas sociales donde se refirió al tema no directamente, pero sin mencionar la denuncia, afirmó que va a cumplir su mandato hasta, el momento en el que termina, que es julio de 2026. Vamos a ver el fragmento al que nos referimos. Nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio de 2026, porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución, eso se debe de respetar. Basta de caminar en contra del pueblo peruano, orquestando situaciones que no conviene al desarrollo del país. Somos un gobierno que habla fuerte y habla con hechos. Y uno de los hechos son ustedes, sus títulos de propiedad. Recordemos rápidamente que Dina Boluarte no fue elegida para el cargo que ocupa, para el cargo de la presidencia del Perú, sino que ella era la compañera de fórmula de Pedro Castillo, quien ganó las elecciones con una propuesta progresista de izquierda y que fue destituido de su cargo en diciembre de 2022. Y hay que decir que esto se da en un contexto de fragilidad institucional muy delicado en el Perú. Tanto es así que Dina Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia desde el año 2018 en ese país. Y esto se suma a un contexto de recesión, de suma pobreza. Según las estadísticas oficiales, 1/3 de la población vive bajo la pobreza en Perú y además con un alto rechazo de la ciudadanía hacia su persona y hacia su gobierno. Para conocer más sobre estos temas estamos en comunicación con Julio Arbizu. Él es abogado, también fue procurador anticorrupción entre el año 2011 y 2014 en Perú, fue también asesor parlamentario, con una reconocida trayectoria en la función pública. Julio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con Barricada TV. Empecemos por profundizar sobre esta acusación, sobre el hermano de Dina Boluarte, de qué se trata y hasta qué punto puede afectar a la mismísima presidenta, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo, en verdad, se viene hablando de la presencia del hermano de Boluarte en las decisiones de gobierno. Ha sido durante el último tiempo un factor de desestabilidad más allá de las propias actuaciones de Boluarte y su entorno. Pero esta vez ha quedado claro que además hay una actuación, por decirlo menos, antiética, sino absolutamente delictiva en términos de delitos contra la administración pública, ejerciendo un poder que no le ha sido conferido de manera formal. Es decir, el señor Boluarte no es un funcionario público, es apenas el hermano de la presidenta, que es la primera funcionaria pública, pero él no es funcionario público y sin embargo parece que mueve algunas piezas dentro de la estructura de poder más cercana a Boluarte. En este caso, lo que se está investigando es en torno a lo que habría sido la actuación de la ex fiscal de la Nación,
¿no? Y cómo la ex fiscal de la Nación habría utilizado también su cargo para favorecer algunas investigaciones y permanecer en el puesto de fiscal por el cual estaba siendo muy cuestionada, ¿no? Eh, un asunto además importante es que estas negociaciones que hacía la fiscal involucraban a diversas personas, entre ellas, por ejemplo, el propio hermano de la señora Boluarte. Su abogado, el abogado de Boluarte, sirvió de intermediario para conversar con algunas personas del equipo de investigación policial, ¿no? Que adelantaba la investigación de estos casos. Y por esa razón, la fiscalía que viene investigando a Patricia Benavides y todos los hechos que se generan a partir de su actuación como fiscal de la Nación, encontró que había suficiente mérito para solicitar la detención preliminar de estas personas, ¿no? Que seguramente se convertirá dentro de muy poco en una prisión preventiva. Julio, teniendo en cuenta este panorama que nos contás, bueno, ¿cómo caracterizás la situación actual del gobierno de Dina Boluarte y cuál es el grado de legitimidad que tiene un gobierno con estas características? Compararlo con lo que tienen ustedes, porque, digamos, yo creo que hay una avalancha conservadora que parece que empieza a permear todos los estamentos de poder en buena parte de la región. A diferencia de lo que tienen ustedes, aquí tenemos una persona que salió de una plancha que había ganado las elecciones inicialmente con propuestas progresistas o por lo menos cercanas a la población más vulnerable. Pero esta persona se ha arrimado, digamos, a los sectores que en los últimos 20 años en este país han gobernado sin haber ganado una sola elección. Pero no solamente le ha pasado lo que le pasó en algún momento a Humala o a Vizcarra, digamos, es decir, no hay solamente una captura. En este caso, la señora Boluarte es para todos los efectos un títere de esos sectores poderosos que vienen gobernando el país desde hace 20, 25 años. Y eso lo hace mucho más difícil porque, claro, no tienen que no tienen que dar la cara la da esta persona que seguramente en su momento, cuando sea defenestrada, cuando termine su mandato, será despreciada por estos sectores, porque evidentemente no la consideran una de ellos, pero que por el momento les es absolutamente útil. Y tienes además de eso, además de esa representación, al Parlamento de otro lado, que está conformado en este momento por una confluencia de organizaciones criminales que también son funcionales a ese poder económico, ¿no? Claro, porque el poder económico se ha forjado a partir de lo que fue el decenio fujimorista que liberalizó cualquier tipo de control, de fiscalización, de supervisión del Estado. Entonces tienes intereses como los microbuseros informales, tienes las universidades chicha, las universidades que no son universidades pero que funcionan, ¿no? Al amparo de los mecanismos formales. Tienes los traficantes de drogas, los traficantes informales, los maleantes del Callao, que es una región picante acá en el Perú. Entonces, claro, hay una confluencia de organizaciones criminales que gobierna el Parlamento y que soporta también a Boluarte. Y Boluarte, representante de ese poder, se hace mucho más fuerte y creo que es muy difícil. Sumado a eso, hay una apatía, yo diría que ahí confluyen también una serie de cosas, ¿no? De un lado, el cansancio, la apatía y también de otro el temor, porque son ya más de 50 personas asesinadas por la policía y el ejército, ¿no? Que sacó a reprimir Boluarte, ¿no? Julio, ¿qué costo político representa para el gobierno estas denuncias? Y me refiero tanto a las denuncias que recaen sobre su hermano y su abogado, sobre también las que caen sobre ella misma, ¿no? A ver,
como hay un soporte de Boluarte que no es un soporte ideológico, eso no expresa una confluencia entre Boluarte y quienes en verdad gobiernan, pero sí hay un interés de preservarla en el poder porque saben que cayendo Boluarte, ¿no? Se van a abrir una serie de situaciones como ha pasado en el pasado reciente, ¿no? Caído el gobierno digamos, perdidos algunos espacios de decisión, lo que viene es una investigación abierta, grande, importante, intensa, contra los principales representantes de esto que está hoy gobernando el país. Entonces creo que eso es parte del soporte que todavía este grupo económico que está detrás de Boluarte le da, ¿no? Para que ella permanezca gobernando. Te llevo ahora a tu terreno como abogado, como ex procurador anticorrupción del Perú. ¿Cómo ves el rol que está jugando el Poder Judicial en este contexto? Bueno, el Poder Judicial, te voy a plantear un asunto que ha pasado apenas hace una semana, ¿no? La presidenta Boluarte tiene actualmente al menos dos investigaciones preliminares en el Ministerio Público. Investigaciones preliminares que en su momento, si es que pasa la etapa inicial, serán materia también del Poder Judicial, de jueces del Poder Judicial. Y sin embargo, hace una semana la señora Boluarte condecoró al presidente del Poder Judicial, lo cual está expresamente prohibido, ¿no es cierto?, en la medida en que esta señora tiene deudas con la justicia. Y el señor presidente del Poder Judicial dejó muy alegremente ser condecorado por una señora que posiblemente pase por el Poder Judicial prontamente, ¿no? Eso creo que grafica qué pasa con el Poder Judicial, por lo menos en su dirección. Y por otro lado, si bien el Ministerio Público se trata de recomponer después de la salida de la señora Patricia Benavides, que era una pieza funcional a los intereses de Boluarte y funcional a los intereses que soportan a Boluarte. Todavía hay unas internas muy complejas dentro de la estructura de gobierno de la Fiscalía de la Nación que no dejan que sea totalmente imparcial y totalmente libre de sospecha de parte de la población. Entonces, sí se ve en el general, en el sistema de administración de justicia, un empeño politizar las investigaciones, ¿no? En la introducción aportábamos algunos datos de pobreza y de recesión económica en el Perú, pero contanos vos de primera mano, ¿cuál es el escenario económico y social que se está atravesando en este momento? Bueno, eso es probablemente el punto más crítico del gobierno de Boluarte en la medida en que los índices de pobreza han crecido enormemente. Este es un país que había, por lo menos en cuanto a las cifras macroeconómicas, alcanzado una reducción de la pobreza importante antes de la pandemia y hemos regresado, digamos, unos años después a estar por debajo de esos índices que se alcanzaron antes de la pandemia. Estamos peor que en la pandemia, o más o menos como estuvimos en la pandemia, con todos los efectos de lo que generó la pandemia en la economía. Se han bajado en el último año y medio, que es el año y medio precisamente del gobierno de Boluarte, 2 puntos en la pobreza, en el índice de pobreza en general, y también ha crecido la pobreza extrema, ¿no? Estamos cerca del 30% de pobres en el país, y eso creo que impacta directamente en el descontento de la gente. Hace una semana yo estuve en una marcha contra Boluarte, de las que se organizan permanentemente, personas que venían de Puno, una región en el altiplano, y Ayacucho, donde están concentradas y concentrados la mayor cantidad de víctimas de la represión del gobierno de Boluarte. Llegaron muy poca gente, eso sí, por estas razones que yo te contaba, ¿no? La apatía, el miedo, pero esas personas son las que han sentido
con mucha más intensidad esta crisis que está generando también el absoluto desinterés de la señora Boluarte por los sectores vulnerables, que fueron los que votaron por su plancha presidencial, la que integraba con el presidente Castillo, ¿no? Julio, según tu perspectiva, ¿cuál es la salida a esta crisis institucional que se vive en el Perú, que evidentemente trasciende también a Dina Boluarte, y qué rol podrían jugar las organizaciones en ese sentido? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo por aquí. No solamente cuál será la salida, sino cuánto nos tomará encontrar la salida, ¿no? Si acaso la veremos alguno de los que tuvimos o tenemos algún protagonismo en torno a eso. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es un asunto de coyuntura, es decir, que evidentemente este gobierno está absolutamente deslegitimado para seguir en el poder. La señora Boluarte tiene que dejar de ser presidenta y responder por los crímenes que se le imputan. Pero eso no es todo, ¿no? Porque caída la señora Boluarte quedará todavía el sostén de un parlamento que está en contra de la población y también ese poder invisible, pero que todos conocemos, que soporta hoy por hoy a la señora Boluarte. Yo creo que lo principal, y ahí entra el rol de las organizaciones y de los actores sociales. El gran problema aquí, y creo que es un problema de la región también, es que hemos perdido capacidad para disputar el discurso, un discurso liberador, un discurso de clase, un discurso de identidad de clase en los sectores populares. Y ese espacio ha sido ganado por una derecha que ellos llaman derecha popular, pero que no es otra cosa que un nuevo discurso para las viejas prácticas, ¿no? Entonces eso me parece que va a ser muy complejo, pero hay que empezar a disputar el discurso, la hegemonía, volver a los sectores donde se forjaron las ideas, ¿no? de liberación de los sectores más vulnerables. Y eso va a tomar tiempo, pero creo que es una tarea que es inaplazable, ¿no? Teniendo en cuenta la fragilidad institucional que se vive en Perú, decíamos al principio, la sexta persona que ocupa el cargo de la presidencia en los últimos 6 años, ¿vos ves posible que Dina Boluarte termine su mandato? Eso va a depender, es una buena pregunta porque, a ver, yo te digo que Boluarte está soportada y le conviene todavía a este sector, pero en la medida en que Boluarte dé estos pasos de ciego que viene dando, que ya no tienen que ver con el ejercicio de esa representación, sino que tiene que ver con su propia torpeza, su fragilidad como personal, su entorno cuestionable. En la medida en que eso vaya creciendo, también la van a soltar más rápido, porque claro, si bien les conviene una mujer que es un títere, que es un espantapájaros, no les conviene un espantapájaros tan desprovisto de todo, ¿no? Y creo que en la medida en que se sigan encontrando cuestionamientos así de graves a la señora Boluarte y su actuación como funcionaria, le va a ser muy difícil terminar su mandato hasta el 2026. Julio, ya para ir terminando, vos mencionabas hace unos minutos que hay sectores de poder que soportan a Boluarte justamente en el cargo de la presidencia. ¿Incluís ahí al fujimorismo? Bueno, ¿y qué rol ocupa? Y si es el único sector que es el que está soportando a Dina Boluarte en la presidencia. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que el fujimorismo, cuando yo hablo del sector que la soporta, hablo de algo más que el fujimorismo. Hay un poder económico que tiene que ver con esa enorme desigualdad que caracteriza la economía y el tramado social peruano. Pero ese sector económico, ese poder económico, está sostenido ideológicamente, si acaso podemos hablar de ideología, está sostenido políticamente, digamos, en el fujimorismo. Y ese fujimorismo, sí, efectivamente es el que gobierna hoy a través de Boluarte. Pero para que te des una idea, son tan poderosos y tan hábiles comunicacionalmente, porque han conseguido una hegemonía comunicacional, que está inoculado en el imaginario colectivo que la señora Boluarte gobierna
como vicepresidenta de Castillo. O sea, cuando alguien protesta por la actuación de la señora Boluarte, dicen, pero tú votaste por él, tú votaste por esa plancha. Ese es uno de los grandes problemas, pero que también van a dar lugar a que en algún momento la señora, que por supuesto además por otro tipo de características no obedece al perfil que ellos quisieran tener en el gobierno, pues termine abandonada, ¿no? Julio, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, con Barricada TV vamos a seguir de cerca lo que suceda en Perú. Nosotros y nosotras vamos a un breve corte y ya regresamos. Antes de continuar con el programa, te vamos a invitar a que te sumes a la comunidad BTV con un pequeño aporte desde Argentina o desde el exterior. Ayudás a seguir creciendo esta pantalla alternativa, popular y comunitaria, así que tenés aquí debajo en el Zócalo el QR para hacer tu aporte. Seguimos con las noticias en Horizonte Sur Global y ahora vamos a hablar con Agustín Antoniades, que ya está aquí en piso, sobre novedades de la avanzada bélica de Israel sobre la Franja de Gaza, ¿no, Agus? ¿Cómo andas, Lu? Exactamente, un tema recurrente, en particular en este caso vamos a hablar sobre las audiencias que comenzaron en la Corte Internacional de La Haya, en donde se acusa a Israel por el genocidio que está llevando adelante sobre el pueblo palestino. En particular, Sudáfrica acusa a Israel y a su primer ministro Benjamín Netanyahu de impunidad institucionalizada por este ataque, esta avanzada sobre la población palestina, y además lo acusa en particular de creer que está exento de respetar el derecho internacional. Vamos a mencionar lo que viene pasando en los últimos días, ya que desde hace 2 semanas, un poquito menos, Israel atacó una ciudad al sur de la Franja de Gaza que se llama Rafah. Esta ciudad es muy importante porque es el único paso fronterizo que tiene Palestina con la península egipcia del Sinaí. Y esto es una muestra, atacar esta zona es una muestra de sadismo, porque por allí circulan todos los suministros que ingresan a Palestina, suministros básicos me refiero, estoy hablando de alimentos, de medicación, también de combustible. Esta zona ya había sido atacada por Israel en los últimos meses, pero la novedad en este caso es que esta operación militar tiene como objetivo, primero, ocupar y, sobre todo, bloquear totalmente la zona. Quiero mencionar también que 500.000 de palestinos huyeron de esta zona cuando se conoció que este ataque se iba a hacer efectivamente. Es aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población que se estimaba que había en esa zona de refugiados. Y también es muy importante mencionar que en contexto de todo esto fue el 76 aniversario de la Nakba. Esta palabra significa en árabe catástrofe y es una conmemoración de hace, como dije, 76 años cuando se funda el Estado de Israel. Cientos de miles, se estima 700.000 palestinos fueron expulsados de su tierra. Esto es importante mencionarlo porque desde el inicio, desde su fundación, el Estado de Israel tiene una política expansionista, pero también hay que destacar que desde octubre del 2023 se dio inicio a un nuevo capítulo de intensificación de esa invasión y además del genocidio que conlleva sobre la población de esta zona, como decía anteriormente, con Benjamín Netanyahu a la cabeza. Es tan brutal el accionar de Israel en los últimos meses que recibió el repudio de la mayoría de los países del mundo. Esto, la verdad es que históricamente en general no pasó, en general fue silenciado el ataque de Israel. Pero, como digo, fue tan brutal que recibió un repudio muy grande e incluso un no acompañamiento, o no del todo al menos, de aliados históricos, en particular el caso de Estados Unidos, el gran aliado histórico
de Israel desde su fundación. En ese sentido, vamos a ver palabras del secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, cuestionando a medias, como decía, pero al menos no apoyando del todo este último ataque, esta última avanzada de Israel, y también vamos a ver, siguiente a eso, la respuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu. For some time, that we couldn't and would not support a major military operation in Rafah. Estamos haciendo grandes esfuerzos para permitir que las personas puedan evacuar, pero también creo que es importante la precisión, las armas de precisión. Si se quiere evitar la muerte de civiles, es necesario usar estas armas en vez de armamento impreciso. Pero más allá de eso, conozco a Joe Biden desde hace más de 40 años. Solemos estar de acuerdo, pero también hemos tenido desacuerdos y los hemos superado. Espero que los superemos ahora, pero haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro país. Y eso significa que vamos a derrotar a Hamás también en Rafah. No tenemos otra opción. Bien, en este mensaje, el día que se graba este mensaje de Benjamin Netanyahu, murieron 5 soldados israelíes por el mismo fuego amigo, entre ellos un argentino de 20 años que fue asesinado por el Estado para el cual se enlistó defender. Netanyahu habló muy corto sobre este tema, si bien mandó condolencias, la verdad es que le bajó el precio y quiero citarlo textualmente, dijo: esto no debilitará nuestro espíritu de lucha. Tremendo, Agus. Vos mencionabas recién el acompañamiento o no de Estados Unidos, su principal aliado en esta guerra criminal sobre la Franja de Gaza. ¿Por qué pensás que hay tantos cuestionamientos en este momento sobre Israel? Yo creo que tiene que ver con que es una tragedia humanitaria a todas luces. Quiero mencionar algunos datos que me anoté, por ejemplo. Posible de esconder, ¿no? Ya. Claro, tal cual, exactamente. Desde octubre sabemos que los datos siempre son estimaciones porque en medio de un ataque tan fuerte es muy difícil tener registros de muertes, de heridos, de desapariciones, también de exiliados, son cientos de miles de personas. Al menos registrados hay 35.000 personas que fueron asesinadas desde octubre de 2023 en Franja de Gaza. En particular, la amplia mayoría son civiles, esto hay que destacarlo también. La ONU, por ejemplo, estima que el 70% son mujeres o niños y niñas. En este sentido destaquemos que Israel bombardeó varias veces el mayor centro de refugiados de la zona, que se llama Jabalía. Pero quiero destacar algo que me parece todavía más perverso que los asesinatos de manera directa que lleva adelante Israel, que tiene que ver con otros ataques que de forma indirecta buscan realizar un colapso general en la población. Y esto es a través de desnutrición o de epidemias que se van desatando. Quiero leer, por ejemplo, un comunicado de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, en donde se explicita que por el bloqueo de los últimos meses están aumentando rápidamente los niveles de desnutrición y de enfermedades. La OMS coincide con esto, es la Organización Mundial de la Salud, dice que se está amenazando gravemente la continuidad de todos los servicios básicos, inclusive el sanitario, y también esto genera un altísimo riesgo de brotes epidémicos. Por ejemplo, hay más de 415.000 enfermedades diarreicas. Estamos hablando de una zona que tenía, antes del comienzo de este ataque, tenía un poco más de 2 millones de habitantes, así que hoy son muchos menos. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población con estas enfermedades, como decía, 415.000 enfermedades diarreicas y más de 61.000 casos de síndrome de icteria aguda. En estos meses también fueron asesinados 17 trabajadores de la Organización Sanitaria Medialuna Roja Palestina y además se destruyeron varias instalaciones importantes para el funcionamiento de la salud, incluyendo también vehículos de emergencia como ambulancias. Y es en este sentido que se estima que más de 2/3 de los hospitales y centros de atención primaria de todo Gaza no están en funcionamiento. Y los pocos que sí funcionan lo están haciendo
absolutamente colapsados. Primero por la falta de suministros, por el bloqueo que realiza Israel, pero también porque están desbordados atendiendo enfermedades y en particular desnutrición. Creo que todo esto hay que remarcarlo porque claramente, y también volviendo a tu pregunta, Lu, a todas luces es un genocidio y es una tragedia humanitaria. Y esto es importante decirlo porque la mayoría de los medios de Occidente hablan de una guerra y aparte hablan de una guerra de Israel con Hamas, cuando en realidad lo que hay es un nuevo avance, una nueva invasión de Israel y un genocidio sobre la población mayormente civil, violando no solo todos los derechos humanos y todo el derecho internacional que establece determinadas normativas, sino, bueno, eso es una falta de sensibilidad absoluta, ¿no? Una búsqueda es un genocidio, no hay otra palabra. No hay palabra más clara para describirlo y hay muchas razones para que siga creciendo el repudio y la solidaridad con el pueblo palestino por parte de la comunidad internacional, ¿no, Agus? Tal cual. Bueno, muchas gracias por la columna de esta semana. Nosotros y nosotras nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV. Muchas gracias por estar ahí.